la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Siguen pasando los días y me continúan recordando, hoy mismo me lo han recordado, aquel tertuliómetro del Chiringuito en el que Edu Aguirre me preguntaba: ¿tienes que votar a Pedro Sánchez o hacerte del Barça? Y yo respondía sin pensarlo: me hago del Barça. No sé vosotros, pero yo sigo viendo la historia clara. Yo soy madridista, por supuesto que lo soy, pero, hombre, antes que madridista soy español. Sin España, en mi opinión, el Real Madrid carecería de sentido. Quiero decir que para mí la nación, el interés nacional de las cosas nacionales está muy por encima del interés individual deportivo. Y el caso es que si ha habido 10.000 personas que se han puesto en contacto conmigo, por ejemplo, digo, por decir un número, sobre esta respuesta, que se ha hecho muy viral, 9.999 me han dicho que ellos harían lo mismo que yo. O sea, entienden que la respuesta es la correcta, de todos los equipos, de mi equipo, que como sabéis es el Real Madrid, pero también del Atlético de Madrid, del Fútbol Club Barcelona, del Sevilla, del Valencia. Al final el fútbol es lo que más importa de lo menos importante, pero hay cables que no se pueden cortar, hay líneas rojas que no se pueden traspasar, que no se pueden cruzar. Por eso siempre me he preguntado qué llevará, por ejemplo, a un panadero, pongamos que de Cabra del Santo Cristo, en la españolísima provincia de Jaén, a ser aficionado del Barça. Sinceramente no lo entiendo, no lo puedo comprender, no lo entiendo, no puedo entender cómo un pescador de Cambados, en la comarca del Salnés, en el centro de las Rías Bajas, en la provincia de la españolísima Pontevedra, no entiendo cómo ese pescador puede sentirse culé. Y no lo puedo entender por la sencilla razón de que, desde que yo tengo memoria, no recuerdo a un Fútbol Club Barcelona que defienda lo español, sino más bien todo lo contrario. Lo que yo recuerdo es a un Barça que, como institución, luego por supuesto habrá culés que no piensen así, muchos culés, pero como institución, un Barça que ataca a España, pero se beneficia de ella, coloca pancartas antiespañolas en el campo, o sin ir más lejos, ayer mismo aprovecha la fiesta nacional española para hacer proselitismo no catalán, sino antiespañol. No dicen visca el Barça, visca Cataluña, visca España, no. Lo de visca España es superior a sus fuerzas, eso lo obvian. Incluso el 12 de octubre se tienen que hacer notar y transmitirnos a todos y dejarnos a todos claro que están aquí porque no les queda más remedio que estar. Cuando digo estas cosas hay quien suele decirme que no debo mezclar la política con el deporte, cuando resulta que es precisamente al revés. Son ellos los que llevan 50 años mezclando política con deporte. Por eso me parece increíble que nuestro panadero de Cabra del Santo Cristo sea culé, sin reparar en el hecho de que los culés de Cataluña le consideran a él como un seguidor del Barça de segunda división. Eso es lo que consideran de usted. Supongo que nada de esto es posible sin cierto grado de fanatismo, ¿verdad? Por ejemplo, otra cosa que también me ha llamado siempre la atención es la capacidad que los socios y aficionados del Fútbol Club Barcelona tienen para admitir todo, absolutamente todo, lo que hagan sus responsables. Lo peor no es que desde la Junta Directiva culé se ofrecieran hasta 5 versiones distintas, 5, sobre el fichaje de Neymar, ¿no? Lo verdaderamente triste, lo verdaderamente desesperanzador, lo verdaderamente asqueroso, es que a nadie le importara un bledo qué se hizo con su dinero. ¿Dónde fue su dinero? Te están mintiendo en la cara, en tu cara, y te da igual. Miento, a un socio del Barça, a uno, sí le importó, sí le interesó. Y le hicieron literalmente la vida imposible por preguntar. No sé si se tuvo que marchar de Cataluña. Ese socio estaba realmente preocupado por su club. A ese socio culé le dolía el Barça. Quería saber por qué sus responsables en ese momento mentían. ¿Por qué mentían al socio? El resto no. Al resto le daba exactamente igual. A los demás solo les preocupaba que Neymar marcara muchos goles y se acabó. Y pongo el ejemplo del fichaje de Neymar como podría referirme pues a un montón de barrabasadas que
que están todos los días en la calle y que cuentan con la anuencia generalizada de los socios del Barça. Son continuas. Es que podría decir 100. Desfilan todos a una, como en los desfiles militares coreanos. ¿Los habéis visto? Que van las piernecitas todas al unísono, pa, pa, pa. No hay ni uno, que se desvíe, si ves un zapatito que se pasa, ese le quitan de en medio, No hay divergentes, no hay gente que pregunte, no hay gente que se cuestione la realidad. A nadie le importa en realidad cómo es posible que la constructora Limac, que es lo de hoy, que fue la peor calificada en el proceso de adjudicación de las obras del Camp Nou, fuera finalmente la elegida. Oiga, ¿no le importa a usted esta empresa turca, que era la que estaba más abajo, y que fuera finalmente la elegida? ¿Por qué? Les da igual que la comisión encargada de licitar las obras nunca considerara a esta empresa en cuestión, y que pese a sus recomendaciones en contra la escogieran, provocando, por ejemplo, la dimisión de Jordi Llauradó, que era el directivo responsable del Espai Barça. Les da lo mismo. Como las de los votantes del PSOE, las tragaderas de los culés son inabarcables, son infinitas. Ahí cabe de todo. Como Einstein decía, que era la estupidez humana, infinita. No entienden nada. No comprenden que cuando se saca a la luz el enésimo escándalo del Barça no es para atacar al club, sino para defenderlo, también de ellos, de su absurda complacencia, de su placer endogámico, porque en el fondo son unos onanistas que disfrutan consigo mismo. Y todo esto sin hablar, por supuesto, del mayor escándalo de la historia del deporte español, el caso Negreira. A ver si pensabais que no iba a aparecer esta noche. A cualquier imbécil, a cualquier idiota, a cualquiera, le parecería que pagarle durante 17 años al vicepresidente en activo del Comité Técnico de Árbitros es como poco un acto inmoral. A cualquier imbécil le parecería que deja la imagen del Barça arrastrada por los suelos. A los culés no. A los culés no. Los culés cierran filas. Y si mañana Laporta dice que pagaron 8,4 millones de euros para el bautizo de uno de los nietecitos de Enrique Negreira, ellos van a comprar ese relato. Y si al día siguiente dice otra cosa, lo compran también. Y si al siguiente cambia de versión, la compran también. Hay una cuenta en X que se llama Footballgate, que hace 3 días estrenaba un documental llamado Negreira Confidencial. No he podido verlo, solo he podido echarle un vistazo por encima, pero francamente creo que tiene muy buena pinta, está muy bien hecho. Si yo fuera culé, yo vería ese documental con cierto espíritu crítico. Me gustaría saber qué es lo que se ha hecho. Y luego me haría algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quiero que esta sea la imagen de mi club? Pues no. Por lo que he podido entrever, la mayoría de reacciones son de socios del Barça, quiero decir, o de aficionados del Barça, son negativas y le piden a su Kim Jong-un particular que inicie acciones legales contra el autor del reportaje. Increíble, alucinante. Les escuchas y son como una pared de hormigón. Allá por 1958 a Mao Zedong, que era un perturbado, un auténtico loco, a Mao Zedong se le ocurrió en China una idea que él pensó que era cojonuda. Y es que podría recogerse más grano exterminando a los gorriones, que eran los que se comían el grano. Dijo, ya está, qué listo soy Mao, pues ya está. Tenemos poco grano, ¿quién se come el grano? Los gorriones, a por los gorriones. Aquello le puso Mao el rimbombante nombre, porque otra cosa no sería, pero de nombres sabía un rato, el rimbombante nombre de campaña de las 4 plagas. Y básicamente consistía, vosotros diréis, ¿y cómo acabó con los gorriones? Pues básicamente consistía en movilizar a la población para que fuera por el campo
golpeando ollas y sartenes durante todo el día. Claro, incapaces de descansar, pues los gorriones al final caían finalmente muertos. Científicos de Estados Unidos se pusieron en contacto con ellos para tratar de convencerles en vano de que en realidad estaba demostrado que los gorriones comían más insectos que grano. Pero claro, ¿cómo vas a convencer tú a Mao? Si Mao lo sabe todo. Imposible. Resulta que muertos los gorriones, en escena entraron las langostas, y ellas fueron las responsables de la gran hambruna que provocó entre 15 y 45 millones de muertos en China. Y así es como veo yo a los culés, golpeando ollas y sartenes por la noche y en pijama, persiguiendo por canaletas a unos gorriones invisibles porque lo manda Laporta, que es un tío muy gracioso. ¡Ay, es graciosísimo, te partes! El sexo es salud. ¡Ay, qué gracioso! Jugando al escondite inglés. ¡Ay, este sí que es un presidente! Es un showman. Es un tipo divertido, es, sin lugar a dudas, un hombre de nuestro siglo, del siglo XXI. Pero él no es el culpable, ¿eh? Él no es el culpable. Laporta es el responsable. Culpables son los que miran hacia otro lado. Ahí está la verdadera culpabilidad. 12 sobre las 11, empezamos. El primer palo, con Juanma Rodríguez.